Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a la segunda edición de Web Talk Sende. Vamos a dar unos minuticos mientras se terminan de conectar todas las personas. Aquí ya nos están acompañando los ponentes. Yo creo que unos 2 minutos más hasta las 6:05 para poder empezar. ¿Podrían, por favor, los que se han conectado, confirmar por el chat que me están escuchando bien? Sí, perfecto. Ok, aquí veo la respuesta. Buenísimo. Esperamos unos 2 minutos más y abrimos la presentación. Bueno, yo creo que ya podemos empezar, ya que la gente se está conectando. Este, en esta, en esta edición nos estarán acompañando el embajador de Venezuela en Perú, Carlos Escul, y la ministra consejero de la Embajada en Perú, Nancy Arellano. Un poco el formato de lo que vamos a hablar hoy. Gustav Fraugmeyer, el director ejecutivo de Equilibrium Sende, va a hacer una pequeña presentación sobre el contexto actual de la migración venezolana frente al COVID-19 y va a presentar las propuestas oficiales que recibió el MINSA aquí en Perú, y luego de finalizar la presentación entraremos en un conservatorio junto con Nancy y Carlos sobre varias preguntas que nosotros hemos formulado, como también varias preguntas que nos hicieron llegar por correo antes del webinar de los registros. Y si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer llegar si ven abajo, que dice Q&A, Questions and Answers, preguntas y respuestas, hacer las preguntas por favor por esa vía que vayan surgiendo durante el webinar. Bueno, le dejo la palabra al director ejecutivo Gustav Fraugmeyer para que comience con su presentación. Buenísimo. Hola David, hola a todos. Gracias por acompañarnos. Como comenta David, voy a hablar un poco de lo que es la situación de los migrantes según la data que hemos levantado en estos momentos y básicamente la serie de propuestas que se ha planteado de frente a la situación actual y a lo que viene a ser el periodo post-aislamiento social, ¿no? Post-cuarentena. Básicamente lo que podemos observar para dar un inicio al tema es que la pandemia ha tenido un efecto significativo no solo en la población migrante, sino también en todo lo que viene a ser el país, ¿no? El Perú y el mundo. El mundo entero se ha visto sacudido por esta pandemia y el impacto económico que ha acompañado las medidas de cuarentena que se han tomado para prevenir la expansión del virus ha sido significativo. En Perú vemos que se han tomado una serie de medidas que van desde la cuarentena hasta medidas para mitigar el impacto económico, como la inversión del 12% del PIB, el bono de 760 soles que se busca destinar alrededor del 75% de los hogares, créditos amigables para empresas, las opciones de retiro de CTS y AFP,
pero también observamos que lo que ha pasado es que la economía peruana ha sufrido un golpe muy duro, ¿no? Ha caído un 30% el mes de abril y el PIB estimado para el año ya se encuentra en menos 4,5%. Básicamente hemos vivido una paralización completa de la economía por casi 2 meses. Y esto ha tenido un impacto en el sector privado y en la población general, ¿no? Vemos que en el sector privado hay sectores que prácticamente se han cerrado por completo y que seguirán en un ritmo muy lento, que son hotelería, restaurantes, construcción, entretenimiento, transporte, que son sectores que emplean a la mayoría de la población. Vemos que en cuanto a la población peruana en general, más de 1,2 millones de personas en Lima metropolitana han perdido su empleo, 42% de los peruanos se quedó sin trabajo o sin ingreso durante la cuarentena, y todo esto se da por un contexto de alta informalidad, ¿no? Por la situación de vulnerabilidad que se presenta. Y lo que podemos ver es que todo este contexto general ha tenido, por supuesto, como todos lo saben y como todos lo están viviendo y como lo perciben, un impacto significativo sobre la población migrante venezolana. La situación de la población migrante previo al contexto de cuarentena y a la llegada del COVID ya presentaba una serie de desafíos, ¿no? Que van desde las calidades migratorias a las que se puede acceder y las que se tienen, hasta las condiciones de vivienda, la condición de empleo, la condición de acceso a la salud, ¿no? Quizás lo que vale resaltar más en este momento es que la mayoría de la población migrante, como bien se sabe, se encuentra trabajando en la informalidad y por ende sus ingresos se ven altamente expuestos en este periodo de cuarentena. Según los levantamientos de data que hemos hecho durante todo este periodo, vemos que 33% de los migrantes ha perdido su empleo o había perdido su empleo para el 25 de marzo. Estábamos hablando de la segunda semana de cuarentena recién. Este número, por supuesto, debe haber aumentado y otro 50% estaba sin trabajar. Si sumamos a eso la población que de por sí no estaba trabajando, pero estaba estudiando, es una ama de casa, etcétera, estamos hablando de que cerca del 90% de los migrantes venezolanos no está generando ingresos durante el periodo de cuarentena. Y eso obviamente se traduce en que el 77% de ellos, o de nosotros, no se encuentra abastecido o no se encuentra totalmente abastecido y no tiene el dinero para adquirir los alimentos que necesitaba. Cuando volvimos a hacer algunas de estas preguntas el 18 de abril, veíamos que ya solo el 5% de los migrantes venezolanos tendría el dinero para comprar los alimentos que requerían. Según una encuesta que ha hecho el CIUP de la Universidad del Pacífico, alrededor del 19% habría pasado hambre para alturas del 20 de abril. Esto se suma, por supuesto, también a lo que viene a ser el riesgo de desalojo. Es algo que ha sonado mucho en los medios, que está muy presente, y es que hay una percepción o un sentimiento de estar frente a un riesgo de desalojo muy alto. El 52% de los migrantes manifiesta estar frente a un riesgo de desalojo, 16% de ellos frente a un riesgo alto y 23% frente a un riesgo medio. Y además se han enfrentado algunos desafíos en lo que viene a ser la atención médica, ¿no? Sobre todo al comienzo, ya la mayoría de esos desafíos han sido superados, pero se siguen viendo una situación muy compleja en cuanto a lo que ha sido el impacto del coronavirus sobre la población migrante, y no tanto el coronavirus, sino también las medidas de soporte o las medidas de prevención que se han tomado en el país, ¿no? Nosotros también nos pusimos a evaluar en estos momentos cómo podía ser el comportamiento post-aislamiento social, ¿no? El objetivo era identificar cuáles serían los sectores principales o las actividades prioritarias que retomarían los migrantes, ¿no? Entonces, obviamente la mayoría de los migrantes tiene una necesidad de trabajar o de buscar trabajo, 91%. Vemos con preocupación que 69% necesitaría realizar algún tipo de trámite migratorio, o sea, ir a las instalaciones de migración, y un 18% necesita salir para poder apoyar a familiares mayores, ¿no? De todos los migrantes que hemos encuestado, el 48% tendría una actividad laboral a la que incorporarse, lo cual nos preocupa mucho porque es una cifra bien baja, ¿no? Estamos hablando de que alrededor de la mitad de las personas no sabría si tiene una actividad a la que reincorporarse, y lo que vemos es un aumento en la tendencia del trabajo independiente. 49% manifiesta que lo haría como trabajador independiente. Y esto, bueno, se da
porque muchas de las personas han perdido, por supuesto, los trabajos que tenían anteriormente y ven como una salida lo que viene a ser el trabajo independiente. Esto es muy importante para lo que vamos a conversar un poco más adelante. Las principales actividades donde se incorporarían vienen a ser lo que es comercio, algunos otros servicios a terceros, taxistas, comunicaciones, restaurantes y hoteles, servicios a terceros, mensajería, delivery y construcción. Algo que nos parece muy interesante es que la mayoría de los migrantes puede trabajar o movilizarse rápidamente, incluso caminando a los centros de trabajo, ¿no? Donde se encuentran trabajando. La semana pasada fue publicado, el fin de semana anterior, no este, sino el de la semana anterior, se publicó por parte del Ministerio de Salud lo que viene a ser una nueva convivencia o por una nueva convivencia. Es un estudio solicitado por el Ministerio de Salud y desarrollado por un grupo temático de ciencias sociales convocados por el mismo ministro para analizar lo que ha sido el impacto del coronavirus y presentar una serie de propuestas para la sociedad peruana en tiempos de COVID. Entre los grupos objetivos para analizar se encontraban los migrantes venezolanos. Esa es una propuesta que se encuentra en el capítulo 2 y que hemos desarrollado junto a Felin Fryer, donde hablamos del impacto de la cuarentena, todo lo que hemos conversado sobre el comportamiento post-cuarentena y una serie de propuestas y recomendaciones para ambas etapas. Las propuestas que hemos planteado se encuentran a 3 niveles. El nivel 1 es la atención humanitaria inmediata, el nivel 2 es la reincorporación a la actividad económica y la atención a vulnerabilidades, y el nivel 3 es lo que vienen a ser los cambios estructurales para la regularización, ¿no? Cuando hablamos del nivel 1, vemos que el paso principal que se debe realizar es el mapeo efectivo de la población migrante en situación de vulnerabilidad. Esto es un trabajo que ya viene realizando la Embajada de Venezuela y seguramente podamos profundizar un poco en esto después, pero básicamente consiste en identificar, caracterizar y poder mapear a lo que viene a ser la población que se encuentra en un nivel de vulnerabilidad alto. La propuesta número 2, esas son propuestas para el gobierno peruano que han sido publicadas y recogidas por el Ministerio de Salud. La propuesta número 2 es articular con organismos internacionales, ONGs y demás actores clave la entrega de asistencia para la población más vulnerable. Es entendible que es difícil levantar los recursos para poder atender a la población. El Perú está enfrentando recursos para poder atender a su propia población vulnerable y de esto no se salva la población migrante. Entonces es necesario buscar apoyo en organismos internacionales para poder atender a esta población. El punto 3 es proteger a quienes son desalojados o enfrentan riesgo de serlo. Esto es básicamente poner en efecto los parámetros legales que ya existen para esto y proveer de refugio en los casos pertinentes. Ahí también hemos visto un pequeño avance en estos últimos días que también podemos comenzar a conversar posteriormente. Y el punto 4 es lo que es la inclusión efectiva del personal médico migrante. Esto es un proceso que ya ha estado andando, pero que tiene que fortalecerse aún más, ¿no? Por 2 razones. 1, ayuda a enfrentar el virus y 2, también genera empleo para la población migrante. En el nivel 2, que es la reincorporación a la actividad económica y la atención a vulnerabilidades, vemos que el punto número 1 va alrededor de la inclusión económica de migrantes. Nosotros le hemos dicho básicamente al Estado cuáles son los principales sectores que de abrirse beneficiarían en mayor medida a la población migrante, ¿no? Esto ya los habíamos mencionado anteriormente. El punto 2, y es uno muy importante, se deben crear facilidades en el corto plazo para la contratación de migrantes y la revalidación de títulos. Esto incluye la flexibilización de pagos a las tasas de SUNEDO, buscar incluir lo que son carreras universitarias o técnicas priorizadas en el convenio Andrés Bello, lo que es la suspensión de los porcentajes limitativos de contratación de extranjeros, cosa que es una de las barreras principales que se encuentra para la formalización laboral, y lo que viene a ser la suspensión del impuesto a la renta extraordinario, que es un impuesto que del 30% durante entre 6 y 18 meses, que estoy seguro que ha sido una barrera para muchos poder formalizarse laboralmente, ¿no? El punto 3 es lo que es la regularización migratoria. Ampliar, para nosotros es muy importante que la amnistía de plazos, o sea, que la vigencia de los plazos de las calidades migratorias se extienda por un mínimo de 6 meses posterior a la apertura de la cuarentena, porque debemos, uno, evitar el aglomeramiento de personas en las instalaciones de migraciones,
y dos, permitir los plazos para poder planificar una atención eficiente. Punto 4 es implementar campañas de información sobre programas de educación virtual, articularlos con la dotación de equipos a niños migrantes. Hemos visto que muchos migrantes no están informados sobre los programas del Estado para la educación en casa. Esto es un punto que tiene que darse a conocer mucho más. El punto 5 plantea algunos mecanismos para la atención a la salud mental. Y el punto 6, unas políticas y campañas en contra de la xenofobia. Cuando vamos al nivel 3, que son cambios estructurales que buscan fomentar la regularización de los migrantes en el país, el punto clave es garantizar, en este momento, en el nivel inmediato, es garantizar la atención y acceso a servicios de salud sin condicionarlo a un documento de identidad específico. Esto ya es algo que en teoría se está realizando, pero creemos que se tiene que hacer de una manera más eficiente. El punto número 2 tiene que ver con la regularización migratoria a todo nivel. Esto es una serie de propuestas que podemos profundizar después. El punto 3 es que tienen que facilitarse vías de entrada y salida regular para la población migrante. El punto 4 tiene que ver con la amnistía frente a las multas por exceso de permanencia o permanencia irregular. Esto es para incentivar la formalización. El punto 5 tiene que ver con la adaptación de la implementación de la calidad migratoria de trabajador independiente. En estos momentos se están exigiendo algunos requisitos que van más allá de lo que estima la ley, y esto hace difícil que pueda la población migrante acceder a una calidad migratoria que tendría mucho sentido, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la cantidad de trabajadores independientes que hay en la población migrante, y que podría llevar a una formalización económica y a beneficios económicos también para el país. El punto 6 tiene que ver con la aplicación de la definición ampliada de refugiados del Acuerdo de Cartagena, básicamente reconociendo que existe una violación sistemática en el país de origen, en Venezuela, que ha llevado a que la gente tenga que salir obligada prácticamente del país. Y el punto 7, que es un punto muy importante para poder implementar todas estas variables de manera eficiente, tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad mediante la creación de una comisión multisectorial de alto nivel. Lo que vemos es que las políticas, en muchos casos, de ciertos ministerios no están en línea, no están alineadas. Entonces hay políticas para incentivar la formalización de trabajadores independientes del Ministerio de Trabajo, pero que luego no se ven manifestadas en las políticas y calidades migratorias, por ejemplo. Entonces, lo que queremos es buscar una mayor articulación de parte del Estado, que busque apoyo en más socios internacionales y estratégicos, y que pueda, por ende, ofrecer un sistema de atención, tanto en el corto como en el mediano plazo, a la población migrante. Como les comento, esta es una serie de propuestas que, por supuesto, acá no podemos profundizar ahorita, pero que han sido publicadas por el Ministerio de Salud, han sido solicitadas por el Ministerio de Salud, y que se han planteado con la intención y el objetivo de que empiecen a ser tomadas en cuenta por parte del gobierno peruano. Creo que eso es todo por los momentos, y podemos ahora entrar un poco más en conversación, pues, entre todos para profundizar en la temática. Sí, perfecto, Gustav. Muchísimas gracias por esta pequeña presentación con las propuestas que se le están haciendo al gobierno de lo que se ha preparado. Tengo entendido que en estas propuestas participaron expertos en el tema migratorio, así como también hubo input de organizaciones internacionales y también desde la misma Embajada de Venezuela. Como mencioné al principio, nos están acompañando Nancy Arellano, que es ministro consejero de la Embajada, y el embajador Carlos Escul. Me gustaría, a estas propuestas que se plantean, antes de entrar más al detalle, quizás, Carlos, nos podrías comentar un poco sobre el día a día de cómo está trabajando la embajada frente a esta situación del coronavirus, dónde están las mayores vulnerabilidades y cuáles son los retos que han cambiado de pre-coronavirus y ahora después del tema de la pandemia. Carlos, estás en silencio. Ya me escuchan, ¿no? Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias a David, a Gusta por la invitación. Bueno, también saludar a nuestra ministra consejera Nancy Arellano y a todas las personas que hoy nos están acompañando, ¿no? Mira, nosotros desde el día 1 de este periodo de cuarentena cambiamos toda nuestra modalidad de trabajo a atender esta emergencia, ¿no? Es decir, le empezamos a dar prioridad a las atenciones que nosotros percibimos que iban a ser más necesarias atender
durante estos días que, bueno, ya se han alargado, ya vamos a cumplir casi 2 meses de cuarentena, ¿no? Los dos principales problemas desde el principio que nosotros identificamos a través de la información que estamos recibiendo de las personas es uno, el tema de los desalojos, porque como usted bien lo comentaba y sale en la encuesta, el 85-90% de los venezolanos no está en la economía informal, no tienen un contrato de trabajo, entonces las personas viven del día a día y claramente no tenían ni cómo pagar el alquiler, y el otro tema también, cómo comprar alimentos, ¿no? Ya era una situación muy complicada, también había un tema emocional de que mucha gente estaba ansiosa en el sentido de que no podían trabajar, mucha gente perdió su trabajo, y cómo iban a sobrepasar, digamos, todos estos días, ¿no? Nosotros inmediatamente abrimos, lo primero que hicimos, por ejemplo, en el tema de los desalojos, con un grupo de abogados voluntarios a través de nuestros consejos de residentes, que es una estructura de organización que nosotros tenemos aliada a la Embajada de Venezuela, que es básicamente la comunidad venezolana organizada para atender las necesidades de la migración venezolana aquí en el Perú. Ofrecimos un servicio que todavía existe, que todavía está con nosotros, de orientación jurídica, con abogados voluntarios venezolanos, para un poco atender todo lo que tiene que ver con el tema de los desalojos, ¿no? Para evitarlos, ahí abrimos un correo que era ddhh@embajadavenezuela.pe, donde los venezolanos pueden enviar y han enviado sus casos con su número de contacto, y un abogado lo asesora, digamos, en todo el procedimiento para evitar el desalojo. Puede ser uno, mediar en este caso con el arrendador, o dos, efectuar la denuncia, ¿no? Nosotros ahí también enviamos un informe a la Defensoría del Pueblo, donde alertamos sobre esta situación, sobre, digamos, un poco pronosticamos que efectivamente iba a haber muchos desalojos si no se tomaba una medida de protección, y la Defensoría del Pueblo sacó un comunicado diciendo que todo desalojo era ilegal si no se hacía con una orden judicial o una orden notarial, ¿no? Y que incluso acarrea pena hasta de 8 años desalojar a una persona ilegalmente, ¿no? A pesar de eso, lamentablemente, mira, muchas personas, y esa es la realidad, han sido desalojadas de sus casas, ¿no? Y ahí hay varias cosas. Bueno, nosotros, como nuestro equipo de orientación jurídica, ya ha atendido más de 1000 casos de desalojo. Hemos evitado alrededor de 640 casos. Un poco, hemos atendido, digamos, atendido más de 640 casos, evitando un poco y ofreciendo orientación jurídica a las personas para que hagan, digamos, todas las denuncias. Pero mira, la realidad es que la mayoría de los desalojos, todos los desalojos, por decirlo así, todos los que hemos recibido, prácticamente han sido ilegales. Y nosotros incluso hemos hecho presencia en algunas de estas situaciones. Por ejemplo, el día de ayer, una familia fue desalojada, 3 familias, perdón, 17 personas. Y claro, una de las cosas que uno ve cuando uno está ahí y habla, ¿no? Es que ya la relación, a veces, claro, la familia de los venezolanos no pueden pagar, efectivamente, porque no tienen ingresos. También está pasando con muchos peruanos, pero ahí hay una diferencia fundamental, ¿no? Puedo explicar después. Que ya la relación en estos 2 meses, si ya podría estar deteriorada de alguna forma, ya en estos 2 meses se venía deteriorando la relación entre el arrendador y el arrendatario en este caso, ¿no? Y muchas de estas situaciones a veces, bueno, llegan a un trato hostil, llegan, digamos, a situaciones donde la policía tiene que intervenir. Y hemos visto a veces también serias debilidades en, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver la aplicación de la ley, ¿no? Que eso es algo muy preocupante, donde la policía, por ejemplo, tiene que a veces ayudar, por ejemplo, a que la persona saque sus cosas porque se las retienen, donde a veces llega a un trato, digamos, una situación incluso que puede ser trato agresivo, ¿no? Entre las partes, y que eso, entonces, eso es algo que nos preocupa más, ¿no? E imagínate, si ahorita estamos en este periodo de cuarentena, que supuestamente quedan unos días nada más, ¿no? La Defensoría ya ha sacado 2 comunicados anunciando, hablando un poco de esta situación de que los desalojos son legales. Imagínate si ahorita hay debilidades, irregularidades aplicando la ley.
nuestro miedo ha sido que efectivamente, después de que termine este periodo de cuarentena, los desalojos puedan aumentar drásticamente. Nosotros, nuestro equipo de orientación jurídica, ha hecho un trabajo, mira, muy bueno, mira, con las uñas, hemos llevado a mucha gente, pero no nos damos abasto. Es decir, se necesita un poco más de presencia, de alguna forma, de presencia en las autoridades, de fuerza en la aplicación de la ley, porque eso es un tema que es muy preocupado, donde muchos peruanos también están afectados. Ahora, la diferencia la quería comentar antes, es que vemos que a veces muchos peruanos los desalojan, que también sucede, y también vemos este fenómeno de los caminantes, ¿no? Pero claro, los peruanos, muchas de estas familias peruanas que están en Lima, que están siendo desalojadas, tienen una red de apoyo, ¿no? A veces dentro del país, sea una provincia, y en cambio los venezolanos no tienen esa red de apoyo, ¿entiendes? Entonces por eso también muchos en desesperación, en todo el tema que estamos, con toda la situación que está sucediendo, optan por caminar a Venezuela, lo cual es muy peligroso. Lamentablemente vimos lo que pasó ya hace 3-4 semanas, donde 3 caminantes fallecieron y fueron arrollados por un camión. Entonces, eso hace, el clima está cambiando, las fronteras están cerradas, eso también significa pasar a través de caminos irregulares, entonces la situación puede ser muy compleja si eso sigue sucediendo, ¿no? Y también lo otro que nosotros hemos hecho, lanzamos un programa de contingencia que se llama Alimentación Solidaria, que es con la empresa privada, a través también de los consejos de residentes. Tenemos más de 50 centros de acopio en Lima y también centros de acopio en distintas provincias para dar insumos de alimentos a familias venezolanas. Ahí hemos beneficiado ya a más de 12.000 familias, sea con insumos que hemos conseguido con apoyo de empresas, de ONGs, y también vales de alimentos que lo puedo decir que somos, no sé si la única o al menos una de las pocas instituciones que está ayudando a los venezolanos en provincia, ¿no? Claro, por la logística del transporte eso era muy complicado, pero optamos por a través de un grupo, de personas que nos están apoyando, hemos logrado entregar y beneficiar a más de 400 familias en provincia, ¿no? En Arequipa, en Trujillo, en Ica, en Hilo, en Tacna. Entonces hemos estado yendo ahí y estamos tratando de buscar más apoyos para poder beneficiar no solo más familias dentro de Lima, pero sino también en distintas ciudades del Perú, ¿no? Entonces estamos trabajando en esos ámbitos. Y en el ámbito salud tenemos un grupo de médicos voluntarios que están atendiendo, digamos, venezolanos que han llamado, por ejemplo, al 113, que se han sentido, que han sentido los síntomas del COVID-19, pero que quizás tenían un poco miedo, que sentían que no habían sido atendidos debidamente. Llenan este pequeño formulario en un link que está en nuestras redes sociales y un médico venezolano los llama y los ayuda, digamos, les hace un pequeño informe médico y nosotros los enviamos directamente al MINSA para que se le haga la prueba del COVID, ¿no? Nosotros ahí hemos recibido más de 170 casos de venezolanos que en verdad por lo menos se le ha diagnosticado que tiene una sospecha muy alta de tener COVID-19. Y bueno, y lamentablemente también hemos identificado a más de 8 personas a 8 venezolanos que han fallecido, ¿no? Por lo menos esto era la semana pasada, habrá que ver los números cómo terminó esta semana, pero un poco así, digamos, iba la situación, ¿no? Y le ayudamos a corregir cosas como la que mencionaba Gustavo antes, de que, por ejemplo, personas llamaban al 113, eso pasó las primeras 2 semanas, y no solo se le pedía a las personas DNI. Entonces, claro, cuando un venezolano que tenía otro documento, más allá del carnet de extranjería, que es solicitante de refugio, tenía el PTP, entonces nosotros hicimos la gestión para que eso se ampliara, ¿no? Eso se ampliara y no se pidiera la identificación, al igual que al principio empezamos a recibir muchas denuncias laborales y y mandamos también un informe a la Defensoría del Pueblo, y se corrigió otro asunto que era que en la página de la SUNAFIL, por ejemplo, solo se podían hacer denuncias con DNI y carnet de extranjería.
pero se hizo la observación, la Defensoría hizo la observación a la SUNAFIL y ya se pueden hacer denuncias no solo con carnet de extranjería DNI, sino también con carnet de refugio y PTP, ¿no? Ahora, la situación sigue siendo bien compleja, ¿no? Y un poco, por ejemplo, viendo las propuestas que está viendo Gustav en ese sentido, por ejemplo, las propuestas inmediatas, sí todavía hay cosas que no están claras, donde hace falta más trabajo de la cooperación internacional en específico, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ¿sí? Sí, perdón, sí, justo entrando un poco en el tema de atención humanitaria primero, no, gracias por clarificar un poco lo que está haciendo la embajada ahora en temas de atención inmediata. Entiendo, han tratado de focalizar todos los ángulos posibles, tanto temas de salud, temas de desalojo y temas de abastecimiento. Ahora, esa iba a ser mi próxima pregunta y quizás sí, Nancy, te puedo acompañar en responderla. Se habían planteado, sabemos del trabajo de la embajada, también desde antes del COVID, cambios estructurales que van también muy en línea con las propuestas planteadas al MINSA y que van en el mediano, largo plazo también. Quizás nos puedan contar un poco de esto, cuál es la percepción de la embajada frente a estas propuestas y hacia el mediano y largo plazo, ¿qué oportunidades creen que trae esta crisis para poder implementar cambios que perduren en el tiempo y no sean solo durante estas semanas de crisis? Bueno, yo creo que la oportunidad que trajo fue visibilizar que la migración trae consigo eh, todo un bagaje positivo y creo que ha sido una muestra, ojalá no hubiese sido en estas condiciones, el hecho de la inserción de los médicos y las enfermeras venezolanas, es decir, frente a necesidades sentidas en la comunidad, hubo la posibilidad de incorporar un capital humano que estaba allí antes de la pandemia y que hoy día está junto a peruanos haciendo frente a una situación que nos afecta a todos. El virus, en efecto, no diferencia nacionalidad y los médicos, salvaguardar la vida de un ser humano, tampoco es un acto que tenga ninguna relación con la nacionalidad. Yo creo que esas son muestras que nos permiten ver cómo podemos, a través del reconocimiento del otro y sus capacidades, poder unir esfuerzos en dar respuesta a finalmente urgencias compartidas por todos. En este escenario prepandemia, nosotros hemos estado insistiendo y no solamente nosotros, muchos actores, incluso el informe del Banco Mundial salió a hablar sobre el potencial de, de contribución al PBI que podía hacer la migración venezolana en términos de 5 años de más de 2.500 millones de dólares, si era insertada en la economía. Y allí, por ejemplo, nosotros hemos venido apuntando al tema de potenciar calidades migratorias, como es, por ejemplo, la calidad trabajador independiente, que permita darle formalidad a aquellos trabajadores que hoy día, por cuenta propia, vienen ejerciendo oficios, como pueden ser los taxistas, los transportistas, eh, trabajadores independientes con pequeños negocios de venta al público, etcétera, que pueden estar en el régimen RUS, en el régimen único simplificado, y que pueden dar constancia de percibir ingresos de forma legal, formal, contribuir a la economía peruana y tener la correspondiente calidad migratoria que además está habilitada así en la ley de migraciones. Sin embargo, algunas directivas, digamos que no facilitan esa inserción porque se exige, por ejemplo, un contrato de locación de servicios de 1 año, cosa que no es acreditable por parte de un taxista, por ejemplo, o por parte de un vendedor de empanadas, que puede tener un puesto con todas las condiciones y los permisos, pero que finalmente no puede acreditar esta condición. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante ver que hay muchos lugares en los cuales el venezolano puede contribuir desde su oficio o su profesión positivamente. Nuestra percepción es que además la migración representa un mercado con oferta y con demanda.
y que así como hay brechas en determinadas profesiones, como ocurre, por ejemplo, en el sector salud, donde hay una brecha de médicos reconocida desde hace años por las autoridades sanitarias del Perú, hay una brecha también en técnicos reconocida por Senati de más de 200.000 técnicos al año en el Perú, hay una brecha en el sector educativo, en docentes de educación física, en docentes de inglés, de matemáticas, que también está reconocido por las autoridades en educación. Creo que ahorita se abren oportunidades para la educación a distancia, la educación virtual. Creo que estas dinámicas de cómo la tecnología está viniendo a garantizar el respeto a la distancia social en medio de un enfoque pandémico, también abre oportunidades laborales. Y eso, bueno, es un reto que tenemos que asumir con enfoque migratorio. Yo creo que nuestra insistencia es que el enfoque migratorio tiene que ser parte de las políticas públicas de todos los países que hemos sido receptores de migrantes. Y el caso de Venezuela hace unos años era ese. Venezuela fue un país que tradicionalmente recibió un número importante de migrantes de distintos países. Llegamos a recibir en una década más del 10% de nuestra población era migrante, y eso ocurrió en los años 60. La migración europea llegó a sumar más de 600.000 personas en un país de menos de 6 millones de habitantes, perdón, de 7 millones de habitantes. Y eso llevó a que, por supuesto, hubiese un enfoque sobre la migración, un enfoque que no fue rápido, también eso hay que reconocerlo, que tomó tiempo asimilar políticas públicas que consideraran la absorción de ese número de migrantes. Sin embargo, fue una constante el hecho de la presencia de migrantes en nuestro país. Hoy día pasamos de ser un país de inmigrantes a ser un país de emigrantes, y otros países, como el caso del Perú, que ha sido un país tradicionalmente de migrantes, ha tenido, desde hace muchos años no tenían esa experiencia, se ha visto frente a un escenario donde nuevamente es un país receptor de migrantes. Entonces tienes, digamos que dos puestos en la mesa. Tradicionalmente estabas acostumbrado a ocupar el puesto de países que tienen una migración importante. El Perú tiene 3 millones de migrantes en el exterior. De su emigración, digamos que pudiésemos comparar a la migración venezolana con la población de peruanos en Estados Unidos, que ronda los más de 800.000 peruanos en Estados Unidos. En el caso de venezolanos en Perú hay más de 800.000, y donde no es extraño que haya una sensibilidad por parte del gobierno peruano, de la Cancillería peruana, frente a estos temas, porque de hecho hay una oficina de asuntos consulares del Perú que se ocupa de las comunidades peruanas en el extranjero y que también es interlocutor de los organismos internacionales y forma parte incluso de la mesa intersectorial para el tratamiento de los migrantes en el Perú. Pero el enfoque migratorio no ha sido una constante en todos los niveles de poder ni en todas las carteras ocupadas en el sector nacional. Y eso, bueno, lo hemos visto, como fue el caso, como bien decía el embajador, de Sunafil, que hubo que corregir el tema de que se permitiese registrar los documentos de los migrantes. Ha pasado con el gobierno regional de Trujillo, de La Libertad, donde la página web donde se notificaba el tema de COVID no permitía colocar los documentos. Ha pasado con la página de las AFP, ha pasado con las páginas de la SBS, ha pasado con distintos organismos, ¿no? Que no contemplaban todos estos documentos. Y creo que eso pasa por comprender que el enfoque migratorio, cuando tienes una comunidad tan cuantiosa de migrantes que forman parte de la vida nacional en todos los sentidos, un migrante tiene que pagar igual arbitrios, tiene que pagar igual impuestos municipales, un migrante tiene que estar inscrito en SUNAT, un migrante va a los hospitales, va a las postas, hace uso de todos los servicios, paga luz, etcétera. La vida ciudadana de un migrante es exactamente igual. La diferencia está en el documento que registra para hacerse presente y interactuar con el Estado. Pero de resto, en el uso de los servicios es exactamente igual, y creo que el enfoque migratorio permitiría aprovechar, entendiendo que lo que varía es ese background, ¿no? De donde hay gente que viene con experiencias laborales, educativas, distintas, incluso comerciales,
y que viene con incluso hábitos de consumo distintos y que sería muy interesante que se comprendiese cómo eso enriquece, ¿no? La oferta y la demanda nacional. En el escenario COVID, obviamente, con particularidades del enfoque pandémico, además. Claro, como bien mencionas, ya se han hecho diversos estudios que han demostrado diversas maneras cómo la migración como capital humano puede ser un aporte positivo para la economía peruana, es algo que de hecho suma el mercado de por sí y no resta. Y se han hecho diversas propuestas que se vienen planteando siempre como los porcentajes limitativos para el ingreso de venezolanos en el mercado laboral, el tema que paguen impuestos extra durante sus primeros meses de estadía. ¿Por qué ahora, va para ti, Gustav, la pregunta, por qué este documento que plantean al MINSA puede ser diferente a lo que ya se viene insistiendo y planteando constantemente? ¿Qué diferencia haría esta vez o qué pasos se podrían seguir para seguir reforzando en que se tiene que hacer algo respecto a estos cambios estructurales para la inclusión de la población migrante? A ver, yo creo que hay un par de puntos claves acá. Uno, se vienen tiempos duros y creo que esto es algo que hay que reconocer. O sea, los tiempos duros no van a durar únicamente el periodo que dure la cuarentena. Lo que viene después de la cuarentena va a ser fuerte. Y va a ser fuerte porque hay una crisis que ha afectado al país en general. La economía peruana se ha visto golpeada fuertemente, la disposición de empleos, la disponibilidad de empleos probablemente se va a ver afectada, muchos sectores se han visto muy golpeados y esto presenta una serie de desafíos para todos y entre ellos, por supuesto, la población migrante. Yo creo que este es un momento, quizás hasta cierto punto me atrevo a decir, que es un momento que ha evidenciado una cantidad de fallas estructurales, no solo frente a los migrantes, sino fallas estructurales del país en general, ¿no? Ha quedado en evidencia la vulnerabilidad que trae consigo la informalidad, por ejemplo, cosa que está presente en todo el país. 70% de la población peruana trabaja en la informalidad, 90% de la población migrante, pero esto ha quedado en evidencia el costo que esto tiene para el Estado y para la población en general. Entonces yo creo que lo que ha traído la pandemia en sí ha sido, además del impacto y el golpe y los desafíos, ha traído una manera de exhibir una serie de desafíos y fallas estructurales que podrían mejorarse. Y yo creo que un contexto como este va a abrir espacios para discutir y evaluar y ejecutar una serie de cambios a nivel estructural del Estado peruano. No solo en lo que tiene que ver con la población migrante, pero a nivel general. Y entonces ahí entra, a mi parecer, o podría entrar una oportunidad de generar cambios estructurales que también vayan en beneficio de la población migrante, como varios de los que hemos planteado. El hecho de que el Ministerio de Salud haya solicitado un informe con un enfoque específico en 5 poblaciones, entre las cuales se encuentra la población venezolana, yo creo que ya indica que hay una necesidad reconocida por el Estado, un reconocimiento del Estado, la necesidad de buscar soluciones para esta población. Y ahora yo creo que lo que tenemos que buscar entre todos es poner presión para que las cosas que el mismo Ministerio de Salud pidió a una serie de expertos y reconoce que son necesarias, nosotros tenemos que buscar cómo presionar por distintos mecanismos que efectivamente se eleven y se ejecuten bajo los parámetros necesarios. Ya sabemos que hay algunas cosas que están andando, algunas cosas que se han tomado en cuenta, pero estamos buscando que bajo este contexto de cambio estructural general se puedan introducir una serie de cambios estructurales que permitan una incorporación más eficiente de los migrantes al mercado laboral, no solo como empleados, pero sino también estimulando lo que es el emprendimiento, el autoempleo y creando canales para eso. Perfecto. A ver, aprovechando en esta misma línea, Carlos, nos comentaste muy bien el trabajo que está haciendo la embajada en este momento de pandemia para tratar de atender humanitariamente a todos los venezolanos posibles. ¿Qué percepciones tiene la embajada para un periodo post-cuarentena?
dónde van a enfocar su mayor cantidad de esfuerzos y cuáles piensan que van a ser los mayores retos y las mayores oportunidades que van a surgir de esto. Sí, mira, como bien lo decía Gustav, va a ser un periodo muy crítico, ¿no? Y la situación va a ser muy difícil, si ya lo es también para los peruanos también. Claro que evidentemente lo va a ser para los venezolanos, ¿no? Y yo creo que un poco viendo la encuesta, los números, eso que por ejemplo 30% ya de las personas han manifestado haber perdido su empleo, yo creo que ahí está el primer reto, ¿no? De que las personas tengan primero un soporte, que sigan teniendo un soporte de buscarlo, para que ellos puedan de alguna forma reintegrarse al mercado laboral. Para eso, obviamente, las personas necesitan un cierto apoyo que puede ser económico, también ver cómo podemos nosotros de alguna forma trabajar con el gobierno del Perú para que los venezolanos que estén desempleados puedan de alguna forma poder reintegrarse, ¿no? Tener un trabajo con que sostenerse. Y como te lo dije antes, a mí lo que nos preocupa muchísimo, ahí va a jugar yo creo que un papel muy importante todo lo que tiene que ver la cooperación internacional. Todas las agencias de las Naciones Unidas. Justamente ahorita el 26 de mayo va a haber una conferencia en Madrid de países donantes, donde para la migración venezolana, va a ser específicamente para la migración venezolana, va a ser una sesión virtual donde el Perú va a participar. Y yo creo que si hay algo que también dejó un poco en evidencia todo el tema del COVID-19, es que no había un plan de emergencia de la cooperación internacional para apoyar a los migrantes venezolanos, no solo en el Perú, sino en toda la región, ¿no? Sabemos que fue un día para el otro, pero es decir, no habían de alguna forma los fondos o no habían los proyectos, no se aplicaron proyectos de emergencia para poder, digamos, darle algún apoyo a los migrantes venezolanos en esta situación. Y eso es algo que hay que corregir. Eso es algo que va a ser necesario que la cooperación internacional, con los mecanismos que se puedan generar, con los recursos también que se puedan generar después de esta conferencia que habrá el 26 de mayo, implementar proyectos, mira, de manera, yo diría, que sean de manera rápida, para que los venezolanos, uno, puedan recibir algún apoyo mientras se reintegra al mercado laboral, y dos, en aplicar en programas más estructurales, ¿no? Donde, como bien decía, como bien estaba explicando Gustav, por ejemplo, esto de que tenemos más del 57% de la migración que tiene estudios superiores. Muchos, creo que alrededor del 38% con título universitario completado, pero que se les hace a algunos muy difícil, por ejemplo, homologar sus títulos o colegiarse, que son uno de los retos que tienen por delante, ¿no? Y nosotros sabíamos que eso estaba, digamos, en el año 2020, en todo lo que tiene que ver la planificación de las agencias internacionales como ACNUR, la USAID, para tener programas que le permitan a los venezolanos de alguna forma ayudarlos a subsidiarlos, o aliviarles estos costos, ayudarlos a aliviar estos costos de homologación o colegiatura para que ellos puedan ejercer su profesión. Aquí también quedó, mira, algo que se mostró es que se necesitan mucho más médicos, y a pesar de que, bueno, hasta ahora creo que alrededor de 60, 80 médicos venezolanos se han integrado, también el gobierno del Perú se dio cuenta de que tienen un recurso humano aquí muy importante que necesitan utilizar, y por ejemplo ahí vemos una oportunidad donde más médicos, no solo médicos, sino también enfermeras, personal de salud, se puedan incorporar de la manera más expedita a todo lo que tiene que ver a todo lo que tiene que ver integrarse a esta lucha no solo contra el COVID-19, sino más allá, ¿no? Lo otro era, ¿qué es lo que nosotros vamos a seguir trabajando? Mira, para nosotros que es algo fundamental, nosotros comenzamos los trámites consulares hace dos meses, lo tuvimos que suspender por este periodo de cuarentena. Sin embargo, queremos reiniciar eso lo más rápido posible, porque los venezolanos necesitan hacer trámites que lamentablemente en el consulado del chavismo se les hace muy costoso y muy complicado. El chavismo está en su consulado cobra de 80 a 100 dólares por trámite. Una carta consular, por ejemplo, para homologar la licencia de conducir. Un documento que, bueno, muchos venezolanos que quizás quieran trabajar, por ejemplo, como conductores, lo necesitan. Homologar la licencia es lo más, digamos, lo más expedito para poder a veces conseguir trabajo
en algunos de estos rubros como el transporte. Entonces, mira, para nosotros es fundamental que nosotros podamos reiniciar eso y exonerar esos costos, ¿no? Los trámites consulares han sido un gran logro que le devuelven de alguna forma los derechos a los venezolanos en este sentido, y que nosotros en verdad queremos seguir impulsando, ¿no? Pero sin duda, mira, algo que va a ser fundamental, como lo decía, es que vamos a necesitar más ayuda humanitaria. Vamos a necesitar que, creo que los venezolanos, muchos van a ser muy golpeados durante esta cuarentena. Sí tenemos esperanzas de que el Perú va a ser uno de los países que se recupere más rápido. Ayer estaba leyendo un informe del Banco Mundial donde decía que Perú y Chile, por su dependencia en la minería y también por su dependencia en la relación con China, van a ser los dos países del continente que quizás su recuperación económica va a ser la más rápida en ese sentido, y ojalá ahí también la migración se pueda integrar. Pero mira, tenemos que vencer unos obstáculos. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros vamos a seguir insistiendo es que este es un país que tiene 355.000 solicitantes de refugio venezolanos. 355.000 personas con solicitud de refugio cuando no se está aplicando el acuerdo de Cartagena, la declaración de Cartagena, que también salía como uno de los documentos, como una de las propuestas, que es algo que muchos países lamentablemente, bueno, no lo están haciendo. Para los que no saben, la declaración de Cartagena, a diferencia de la Convención de los Refugiados de Ginebra de 1951, lo que indica es que una persona no es solo refugiada, como indica la Convención de Ginebra, cuando es un perseguido político, sino también la Convención de Cartagena de 1984 dice que una persona se le puede dar el estatus de refugiado cuando escapa de una situación política, económica o social que amenaza por lo menos su contexto de vida, ¿no? Y esto es una migración forzada que según la declaración de 1984 aplica. Pero una de las soluciones que nosotros hemos, digamos, identificado y que le hemos propuesto ya desde el año pasado, que venimos trabajando con el gobierno peruano ya por casi un año, es que se le otorga a los 350.000 venezolanos que están como solicitantes de refugio una calidad humanitaria, es decir, un carnet de extranjería humanitario que les permita, uno, formalizarse, acceder a los servicios de salud, como por ejemplo el SIS, acceder a los servicios básicos, y eso va a ser, yo creo que algo fundamental que nosotros esperemos que se pueda dar y por lo cual estamos trabajando. Porque lo que está sucediendo ahorita es que un solicitante de refugio, imagínate más saliendo de esta cuarentena, va a buscar trabajo y cuando se presenta su documento, le da un carnet de solicitante de refugio, los empleadores, por más de que pueden trabajar porque tienen una carta de trabajo que pueden renovarse cada 60 días, los empleadores no le están dando trabajo a estas personas, ¿no? Entonces ya es algo muy difícil. Pero es una relación ganar-ganar, porque si nosotros logramos incorporar más venezolanos, ahorita mira, creo que hay alrededor entre 45.000 y 70.000 venezolanos que están en la zona fila, es decir, que están formalizados. Pues imagínate qué pequeño es el número, ¿no? Comparado con una población de 860.000 venezolanos. Si nosotros logramos incorporar más venezolanos al sector formal, que yo sé que es un reto porque esto es un país que ya la informalidad es muy alta, mira, tributariamente, por ejemplo, eso va a ser beneficioso para el Perú. Si ya por ejemplo, estudio que hizo el BBVA el año pasado indicaba que los venezolanos generaban ya un superávit tributario de 154 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Es decir, generan más de lo que de lo que el Estado tiene que gastar de alguna forma en ellos. Y esa base tributaria se puede ampliar si los venezolanos se formalizan. Es decir, y también al estar formalizado acceden, por ejemplo, a salud, es decir, cotizan y es mejor para todos, ¿no? Un venezolano que está ejerciendo su profesión, o está ejerciendo, digamos, su orientación profesional, que está tributando, que está cotizando, que se le puede identificar, sabemos dónde están, eso es bueno para los venezolanos y para el Perú, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que eso es lo que nosotros vamos a seguir trabajando arduamente, pero nosotros no vamos a poder solos, ¿no? Esperamos que exista mayor compromiso, no solo del gobierno peruano, sino también de entender un poco cómo incorporar esta migración, trabajar con el nuevo Congreso. Ya nosotros tuvimos una presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores donde presentamos algunos de estos puntos que estamos hablando hoy para hacer reformas. Exacto, mira, casi 1 millón de venezolanos no pueden, ¿no? Que haya una ley todavía del 20% de cuota máxima por empresa. Yo creo que eso hace que la integración también sea muy difícil. Todo lo que tiene que ver con el 30% del impuesto sobre la renta que se lo cobran los extranjeros y peruanos no domiciliados una vez
que hayan pasado menos del año fiscal acá, también, es decir, es un país, como muchos de estos países de la región, que no estaban acostumbrados y que sus leyes y sus normas no estaban adaptadas a un flujo migratorio tan grande y tan importante como ha sido el venezolano, y que lamentablemente se ha alargado más de lo que todos nosotros queremos, ¿no? Es decir, hay que hacer un trabajo en adaptar ciertas leyes, ciertas normas, para que esta migración se pueda asimilar de una mejor manera. Entonces, nuestro trabajo va a ser muy enfocado y en los proyectos que tenemos, ¿no? Como por ejemplo Venescuela, que es un proyecto para apoyar a los niños venezolanos, que vamos a lanzar el proyecto piloto el lunes, en darle reforzamiento escolar. Valiosos.org, que es una cooperación británica que es unir el capital humano con empresas privadas venezolanas, crear ese vínculo que es como una bolsa de trabajo para la migración venezolana, y seguir trabajando en esas propuestas que para nosotros van a ser muy importantes. Pero mira, evidentemente también esto es un tema político. Yo creo que aquí la salida del régimen de Maduro es muy importante, porque eso le va a permitir a muchos venezolanos que quieran regresar a hacerlo en unas condiciones dignas, poder regresar a su país, y que haya, digamos, esa tranquilidad, que los venezolanos puedan tener un lugar donde regresar, y una vez por todas también el flujo migratorio pueda bajar muchísimo más. Ya, perfecto. Bueno, gracias Carlos por la intervención. Aquí, bueno, ya se nos está acercando las 7 hora Lima. Quisiera utilizar los últimos 5 o 10 minutos para atender un par de preguntas que nos hicieron llegar por correo a algunos participantes del webinar, que muchas de las preguntas ya las logramos responder a lo largo de la conversación. Quizás brevemente pasamos a la pregunta que tengo aquí, Nancy. Preguntan, ¿se ha considerado la creación de un fondo o mecanismos de financiamiento para pequeños empresarios venezolanos? Sabemos que es uno de los retos que tienen para poder emprender. Bueno, desde el año pasado se vino estableciendo como estrategia de asistencia a los residentes el PAEC, que es el Plan de Apoyo Estratégico del Connacional. El PAEC consta básicamente de cinco puntos clave, que es primero el derecho a la identidad, donde entra, por cierto, la respuesta a una de las preguntas que están en el chat, que es el tema de las homologaciones de títulos, el reconocimiento de títulos. El reconocimiento de títulos pasa primero que nada por el reconocimiento a la identidad de la persona. O sea, yo necesito que el ciudadano sea reconocido como ciudadano y tenga una calidad migratoria habilitante dentro del país. Por eso es que venimos trabajando en lo que mencionaba el embajador de la calidad humanitaria y, como se mencionaba antes, el tema de la calidad trabajadora independiente. Para que estas permitan, primero que nada, garantizar la identidad. Si yo no existo, no hay nada que pueda hacer. Lo primero que tengo es que existir en el sistema. Luego tenemos el tema de educación, donde entran sí las homologaciones y reconocimientos ya de manera expresa. Estamos hablando que vía convenio Andrés Bello, la inserción escolar para primaria y secundaria debería darse sin problema, y así lo ha hecho Minedu, y así se ha buscado, incluso se ha apoyado. El embajador estuvo muy activo el año pasado y este año con Lima Aprende, para la inserción en Lima Metropolitana, pero la política de inserción ha sido a nivel nacional, pese a que no se ha logrado la efectividad que se quisiese en materia de inserción escolar, y parte del problema ha sido justamente el hecho de que el grupo familiar tenga que trabajar en condiciones precarias, lo que impide que, por ejemplo, los chicos puedan disponer de una movilidad escolar para ir al colegio público que sea el que pueda atenderles, etc. Luego tenemos el tema de empleo, que es donde se está trabajando el tema de valiosos, y también se está buscando incidir positivamente en distintos sectores, y allí volvemos a la respuesta con el caso, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros que mencionaban por aquí en el chat, donde tenemos que lograr acuerdos. Y creo que el COVID nos está dejando una lección, como mencionaba antes, respecto a nuestros profesionales. Ha habido acuerdo con el Colegio Médico para la inserción de médicos extranjeros, y creo que en un contexto de recuperación económica, estas medidas tendrían que ser extensivas a distintas áreas. Y el emprendimiento como política de autoempleo, que ahí es donde nosotros hemos venido trabajando el tema de Benemprende, sabemos que es importante para el emprendedor poder tener los recursos para poder apalancarse. Allí, complementariamente al eje de emprendimiento y empleo, está el eje de acceso al crédito. Desde el año pasado estuvimos trabajando el reconocimiento del PTP como documento hábil para reporte de créditos ante la SBS. Eso se logró en julio del año pasado. Sin embargo,
la cantidad de productos, o sea, si bien efectos de servicios financieros, la migración hoy día puede acceder a todos los servicios financieros sin mayor traba, porque se admite el PTP para aperturar una cuenta bancaria, etcétera, los productos financieros siguen siendo una tarea pendiente. Allí se ha estado hablando con distintos entes bancarios y creemos que políticas enfocadas hacia el microcrédito son necesarias, las incubadoras de negocios son necesarias. Hay actores distintos, bueno, la Cámara y Equilibrium también hemos conversado sobre la posibilidad de evaluar opciones de financiamiento, incluso dentro de la propia migración. Hay experiencias muy interesantes dentro de las propias comunidades migrantes, incluso en el Perú, la comunidad china solía crear una suerte como los SAN que conocemos en Venezuela, creaba una suerte de SAN para financiar con microcréditos los emprendimientos de la propia comunidad china. Hay figuras que tenemos que potenciar, rescatar, articular. Creo que todas las soluciones no van a venir de un solo ente, no todas las soluciones van a venir de la cooperación, no todas las soluciones van a venir del gobierno peruano, no todas las soluciones van a venir de uno solo. Creo que hay muchas soluciones que vienen producto de la articulación entre distintos actores y creo que mirar nuestras propias capacidades como comunidad es también una tarea pendiente. Creo que tenemos que lograr articular entre nosotros mismos soluciones para poder atender las propias demandas de la comunidad. Creo que la experiencia del COVID con el plan de alimentación solidaria que se ha venido articulando gracias a esa unión de distintos actores. La embajada ha sido más una amalgama de actores y ha tenido un papel en ese sentido, pero si no fuese por los voluntarios, si no fuese por las organizaciones no gubernamentales, por la colaboración monetaria de individuos que asumaron al plan, si no fuese por los consejos de residentes que han estado activamente entregando las ayudas, no se hubiese podido atender a casi 12.000 familias. Entonces yo creo que esto es una muestra del potencial que hay dentro de la propia comunidad para ofrecer también soluciones creativas ante situaciones adversas. Entonces mi respuesta sería que el camino se ha venido aplanando, allanando, gracias a una interacción que ha tenido la embajada con la SBS para poder habilitar productos financieros, pero la decisión de aperturar los productos o de lanzar los productos dependen de distintos actores de la banca y de los entes microfinancieros, y allí sabemos que ha habido algunas experiencias, el caso, por ejemplo, de acceso crediticio con el financiamiento de taxis, ha habido una experiencia en ese sentido, y esperamos que en este contexto se comprenda que es necesario muchas veces lograr para despertar esas fuerzas creativas y dinamizar la economía, que justamente el emprendimiento exista y las políticas de autoempleo sean coherentes en los ejes que hablábamos, o sea, en términos de reconocimiento de la calidad migratoria, la homologación de los títulos, el reconocimiento académico, permitir el apalancamiento financiero, y solamente así vamos a poder destrabar esas barreras que impiden que la migración pueda insertarse de manera efectiva. Otra de las cosas que preguntaban por aquí, me gustaría responderlo para no dejarlo por fuera, es respecto al papel de la embajada en el caso de Cusco. En el caso de Cusco, hubo el año pasado un intento de, entre comillas, penalizar la contratación de venezolanos. Y enseguida salió esto, nosotros nos comunicamos con la Defensoría, la embajada, para justamente protestar por el hecho de que se pretendiese penalizar la contratación de extranjeros. Específicamente la resolución hablaba de que era ilegal contratar, iban a amonestar a quien contratara o despidiera peruanos para contratar venezolanos de manera ilegal. Y la verdad es que la propia resolución estaba fuera de contexto, porque claro que está penalizado contratar ilegalmente a alguien. Eh, Contratar ilegalmente no es legal. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, lamentablemente, hay escenarios políticos
que pretenden normalizar situaciones que no son normales o darle carácter legal a cosas que no son normales. Y la verdad es que eso apenas duró unos días, la Defensoría se pronunció, el propio Estado peruano tiene mecanismos de corrección interna. Respecto al tema de los desalojos en Cusco, eso tiene una vía de reclamación judicial. Las embajadas no se meten en procesos judiciales. Nosotros podemos apoyar a través de específicamente los abogados voluntarios que están a su vez dando consejos de cómo funciona el sistema peruano. Pero nosotros, los ciudadanos, como ciudadanos, tenemos que interactuar con el sistema del país donde residimos. La embajada no puede suplantar en ningún momento al sistema peruano, porque estamos en Perú. La embajada puede asistir a la comunidad migrante para que sepa cómo funciona el sistema peruano, pero es el deber de cada ciudadano hacerse presente en el sistema para ejercer sus derechos dentro del sistema. La embajada no puede ir a protestar contra una empresa privada por despedir arbitrariamente a alguien. La embajada te dice tú tienes el derecho de ir a SUNAFIL y denunciar a la empresa y después tomar parte ante las instancias competentes en materia laboral para demandar al empleador. Pero la embajada no puede interactuar allí, porque la embajada es otro estado, es un representante de otro estado dentro de un estado. Y eso creo que es importante, porque a veces la expectativa sobre nuestra labor se ve defraudada porque la expectativa está sobre cosas que exceden nuestra competencia, que no podemos hacer. El embajador, cuando ha ido a asistir a personas frente a desalojos, es para ayudarles a hacer patente cuáles son sus derechos dentro del país. No es que como embajador va a obligar a un arrendador a nada, sino que sencillamente está buscando tener un ejercicio de mediación y hacer consciente a cada una de las partes sobre cuáles son sus derechos y deberes. Eso es importantísimo que lo tengamos muy claro. Gracias, Nancy, por el comentario. Creo que es muy importante recalcar siempre en qué está en competencia de la embajada y cuáles son los mecanismos formales y legales para presentar cualquier queja en la cual, por supuesto, la embajada puede apoyar, pero también el Estado peruano, internacionales, otros entes juegan un rol fundamental dentro de esta crisis. Bueno, ya nos acercamos a la hora para finalizar. Para unas últimas palabras de cierre, hablamos un poco de lo que se está haciendo desde la embajada, así como también otros programas que ha venido trabajando el gobierno para afrontar esta crisis. Ahora nos preguntan un poco qué puede hacer un migrante venezolano frente a esta situación. Quizás te dejo esto a ti, Gustavo, según la data que se recolectó de las encuestas. Cuando se levante este periodo post-cuarentena, ¿qué recomendaciones hay? ¿Qué sectores se pueden activar? ¿Dónde deberían enfocar sus energías? Muchos piensan en un retorno, se ha mencionado. ¿Qué tan recomendable es realmente este retorno? ¿Qué perspectivas hay hacia el futuro? Bueno, creo que responder eso de una manera completa y concreta es difícil, pero sí puedo mencionar algunos escenarios que creo que son relevantes tomar en cuenta. Es evidente que el proceso de reapertura va a ser un proceso lento y va a ser gradual. Entonces, cuando observamos que la mayoría de los migrantes está pensando en retornar al empleo, o alrededor de la mitad de los migrantes está empezando a retornar al empleo como trabajador independiente, yo creo que ahí es importante hacer un mapeo respecto, ya esto a nivel de unas consideraciones a tomar como individuo, hacer un mapeo real de cuáles son los sectores que van a ofrecer oportunidades más prontamente, ¿no? Y cuáles son los sectores donde se encuentran las brechas. Muchas veces hablamos de cómo el Estado o cómo los demás deben resolver este problema de las brechas, pero hay muchas brechas laborales, de empleo, de oportunidades que pueden ser cerradas o que pueden ser resueltas bajo un propio emprendimiento, trabajo independiente o reinvención de los migrantes. Y esto es una recomendación que no viene de mí, es una recomendación que he escuchado decir muchas veces a otras personas. Hace unas semanas estuvimos conversando con Asdrúbal Oliveros también y comentaba que la capacidad de reinvención, de identificar oportunidades, va a ser un elemento fundamental no solo en Perú, sino va a ser un elemento fundamental en general para saber cuáles serían los caminos más eficientes para poder generar un recurso y una subsistencia propia. A nivel general,
estamos en un momento de mucha incertidumbre. Pero muchas personas están considerando tomar decisiones cuyas repercusiones no se pueden calcular, no se pueden reconocer en estos momentos. Y mi mensaje sería tener paciencia. Yo creo que de alguna u otra forma se tiene que evitar tomar decisiones radicales. El tema del retorno es un tema complejo. O sea, buscar retornar en estos momentos es un tema realmente complejo porque no existen los canales ni las facilidades para hacerlo de una manera segura. Entonces esas cosas hay que tomarlas en cuenta al momento de tomar esa decisión. De aquí al futuro, una porción de los inmigrantes posiblemente decidirá retornar, pero también hay que tomar en cuenta las oportunidades que existen en Venezuela en este momento, que también se ha visto afectado por una cuarentena de más de 2 meses, donde los servicios están escasos, donde las oportunidades de empleo son limitadas. Entonces hay muchas variables en juego. Yo creo que esto es un tema muy personal de cada quien. A nivel macro, yo creo que esto abre la puerta, esta crisis del coronavirus abre la puerta a una necesidad o evidencia la necesidad de una cooperación regional para enfrentar el fenómeno migratorio venezolano. Muchas veces ha quedado en manos de cada estado, ha quedado en manos de cada gobierno, de cada embajada, de cada organización no gubernamental, el ver cómo resuelve el problema de una parte específica de la población. Pero algo que se ha empezado a ser liderado por las embajadas en los distintos países, con el mapeo de los censos de vulnerabilidad, puede ser una herramienta fundamental para una estrategia de respuesta regional frente a la crisis y a la atención de vulnerabilidad. Si se puede saber las características de la población, si se puede saber dónde están ubicados, si se puede saber cómo llegar a ellos, es más fácil conseguir la alocación de recursos de la comunidad internacional. Entonces, yo creo que estamos frente a la necesidad de estrategias regionales que se tienen que empezar a disponer, ¿no? El tema del retorno también implica la necesidad de una coordinación regional. Si se busca crear un canal humanitario, por ejemplo, para que la gente regrese, se necesita que esté en esa línea el gobierno peruano, el gobierno ecuatoriano, el gobierno colombiano, el gobierno venezolano. Entonces, estamos hablando de una coordinación que va más allá de lo que cualquier actor solo puede hacer por su cuenta. Y cuando hablamos de los recursos, la cooperación internacional para atender vulnerabilidades es lo mismo. Estamos frente a una crisis, a un fenómeno migratorio de tan gran alcance que cualquier actor por su cuenta no lo puede resolver. Entonces yo creo que lo que ha evidenciado este coronavirus, esta crisis, este impacto, estos periodos de cuarentena, es la necesidad de escalar la conversación a un nivel regional y buscar acuerdos regionales que también incentiven temas de formalización laboral, que incentiven reconocimiento de títulos, que incentiven cooperación entre los colegios profesionales de la región. O sea, hay que subir el nivel de discusión a un trabajo de coordinación regional para atender una crisis que tiene un impacto regional. Perfecto, gracias, Gustav. A ver, ya Hay se un nos tema, está... un segundo, Sí, un claro, segundito Nancy. nada más para que sepan, porque es importantísimo. Migraciones acaba de habilitar la entrega del documento digital del cambio de calidad migratoria. El señor Néstor plantea que del carnet de extranjería tarda de 2 a 3 meses. Ya ese plazo se va a acortar, justamente porque se está digitalizando el documento. Entonces, una vez que haces el trámite está aprobado, que va a ser más rápido porque va a ser todo digital, te inscribes en el RIM pagando los 49 soles de la emisión del carnet y ya puedes descargar tu propio carnet, que lo puedes tener en el celular, no hace falta el plástico, y es hábil para usar ante todas las instituciones, bancos, etcétera, y eso va a acelerar el proceso hasta que se normalice la situación, que la gente pueda retirar su carnet, pero para evitar el contacto físico, Migraciones ha habilitado este mecanismo. Ok, perfecto. Gracias, Nancy. Bueno, ya los últimos 4 minutos que tenemos, quizás, Carlos, ¿podrías dar unas últimas palabras de cierre? Bueno, que quisieras comentar del trabajo que está haciendo la embajada, y también quería dar, si tiene alguna otra pregunta, alguna duda, siempre está las cuentas de redes sociales de la embajada o los contactos de correo, los que pueden contactar, tanto también las cuentas de Equilibrium Sende. De las preguntas que no pudimos contestar, las estamos leyendo y las tenemos en cuenta, pero bueno, por cuestiones de tiempo no las podemos responder durante este webinar. No, mira, bueno, primero agradecerles a ustedes por este espacio y decirles a todas las personas que nos escuchan que nosotros en la Embajada de Venezuela vamos a seguir trabajando por los venezolanos en Perú, que obviamente con recursos muy limitados
y con tantas necesidades es un trabajo arduo, duro, pero que estamos haciendo todo lo posible para beneficiar a cada vez más personas, no solo con el plan, con los planes que hemos lanzado ahorita con nuestras líneas de trabajo durante el periodo de emergencia, como es el plan de alimentación solidaria y el servicio de orientación jurídica, pero además vamos a trabajar hasta el último día en todo lo que tiene que ver con la regularización migratoria, nuestros trámites consulares, que sabemos que es algo muy importante, que lamentablemente el chavismo ha utilizado eso para, de alguna forma, extorsionar a los venezolanos, sacarles la plata y brindarles un pésimo servicio. Nosotros queremos marcar la diferencia en eso, porque sabemos que esos documentos son necesarios para muchos venezolanos. Y mira, sabemos que la situación es muy difícil, complicada, pero que nosotros vamos a estar trabajando por todos los venezolanos en este país, que también en Venezuela una propuesta que hizo el presidente Juan Guaidó fue hacer un gobierno de emergencia nacional para abordar esta pandemia, porque mira, yo creo que aquí la solución de fondo para todo esto es que este señor de una buena vez por todas salga, ¿no? Y esa lucha se tiene que dar, porque si algo que ha hecho el régimen de Maduro es que no se iban a afrontar ni la pandemia en Venezuela, y ha expulsado además a tantos venezolanos de nuestro país, ¿no? Entonces, y como bien lo decía Nancy, mira, no es competencia no solo la embajada ni la cooperación internacional, pero sí es una coordinación y que cada uno tiene que jugar su rol. Nosotros estamos tratando de jugar el nuestro. Estamos haciendo lo mejor posible. La cooperación internacional tiene que jugar su rol, el gobierno peruano, las ONGs, y que tiene que haber mayor coordinación para poder de alguna forma salvaguardar los derechos de los venezolanos. Pero que sí hay algo que nosotros siempre vamos a poner en la mesa. Primero, defender los derechos venezolanos donde sea, y segundo, que los venezolanos en verdad pueden dar un aporte muy importante a este país, y es algo que nosotros siempre llevamos en nuestro discurso para que ellos puedan conseguir más oportunidades, pero creo que la lucha más importante va a estar también ahora en Venezuela, porque estamos seguros que muchos quieren regresar en este momento, ¿no? Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Nancy, por habernos acompañado en esta edición de Web Bueno, Doc gracias a Sende. ustedes. No, sabemos que tienen una agenda muy ocupada y sobre todo frente a esta coyuntura es súper complicado, así que muchas gracias por su tiempo. Creo que muy valiosa, informativa ambos comentarios. Gracias, Gustas, también por la presentación. Les recuerdo a todos, cualquier otra duda nos pueden escribir por redes sociales, @equilibriumsend en Instagram. Si tienen alguna otra duda que no quedó clara, nos pueden contactar por esa vía. Bueno, les deseo buenas noches y nos vemos en 2 semanas en el próximo webinar Sende. Gracias, hasta luego.